queremos agradecer que reciban los micrófonos, las cámaras de Radio Fe y Alegría, a nuestra invitada. Es una profesora, la profesora jubilada del posgrado de Transporte Urbano de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela. Hablamos de la profesora Rosa Virginia Ocaña. Profesora, buenos días, ¿cómo está? Creo que tiene... Ahora sí la escuchamos. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí, muy bien, gracias a Dios. Profe, hoy quisiéramos consultarle un poco sobre los temas de transporte. La audiencia ha puesto sobre la mesa constantemente el tema del transporte urbano en nuestro país, por la precariedad del servicio, por la precariedad de las tarifas, o por lo costoso de las tarifas, la precariedad de las personas en poder pagar los sistemas de transporte. Pero nos gustaría hablar de los sistemas de transporte de las ciudades y de los países que quizás nos puedan ayudar a graficar un poco cómo podemos mejorar el nuestro. En principio, pedirle a usted como una valoración de los sistemas de transporte en el caso de Venezuela, de los que funcionan actualmente. Bueno, sí. ¿Qué ocurre con con los sistemas de transporte urbano en las ciudades venezolanas? Nosotros contamos con un servicio que realmente es, como usted lo ha calificado, bastante precario. Pero hay un asunto que es como una trampa. Las tarifas son bajas, no cubren los costos de transporte, y como no cubren los costos de transporte, el servicio es de mala calidad. El transporte, como lo dice la palabra, es un servicio público. Como servicio público es un servicio, pero también es una actividad económica. Es una actividad económica. ¿Qué ocurre? El transporte como servicio, si solamente lo vemos como actividad económica, seguramente pudiera haber una tarifa más elevada y pudiera ser, porque eso tampoco es seguro, que la calidad estuviera mejor. Y digo por qué no es seguro. Porque es que nosotros tenemos un servicio de transporte público que tampoco está muy bien organizado. No es lo mismo, en economía familiar sabemos que no es lo mismo que usted compre un vehículo y le haga mantenimiento a un vehículo, y es muy distinto si usted compra una flota de vehículos y le hace mantenimiento a una flota de vehículos. En economía familiar es súper fácil. No es lo mismo que usted compre al por mayor que a comprar al local. No le sale al mismo precio. Y en materia de mantenimiento de este tipo que se llama vehículo, pues tampoco saldría igual. Cuando cada transportista es dueño de su unidad, el mantenimiento, el costo de la unidad, el mantenimiento que se le da es por unidad. O sea que nosotros tenemos unos costos de producción también en materia de transporte que son mucho más altos porque no tienen ese tratamiento, digamos, de flotilla, de flota. Incluso hasta, usted sabe bien, transporte de carga, cuando va a comprar el seguro para transporte de carga, a la flotilla le dan un precio que es muy distinto y por supuesto más bajo por unidad que el que le dan a una unidad solamente. Entonces, digamos que no es un tema solamente de la capacidad de pago, sino de la forma como está organizado el servicio de transporte. Hay problemas de ambas partes, de parte de los transportistas y hay problemas de parte de los usuarios, porque nosotros tenemos usuarios, digamos, el usuario tiene una capacidad baja también para poder cubrir con esos costos, con los costos de transporte. Por eso es que en materia de transporte urbano no existe un país en el mundo
donde exista un buen servicio de transporte público en el cual no intervenga la autoridad pública. Es indispensable, pero no solo por un tema de regulación, sino también de apoyo, de algún tipo de financiamiento, de algún tipo de subsidio, ¿sí? Y nosotros acá ese equilibrio, vamos a decirlo, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado en ningún momento, en ningún momento. Desde que en Venezuela, en las ciudades venezolanas, existe servicio de transporte público, estamos hablando de 1940, ha sido así, se ha creado así y se ha mantenido así. Nosotros no hemos tenido, digamos, grandes logros en ese sentido. Y cuando hemos tenido algún servicio de calidad, es un servicio que es altamente subsidiado, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, el metro de Caracas en sus comienzos, el servicio era excelente, sí, pero el costo jamás se cubría con la tarifa, ¿sí? Entonces, eso se entiende. Perfectamente. Jesús, ¿iba a preguntar? Sí, profesora, precisamente en eso que nos comenta, ya que, bueno, estas autoridades, bueno, tienen que tener las autoridades públicas deben tener cierta competencia precisamente para, bueno, mantener eso, como que ese servicio de transporte público. ¿Tienen algún estimado, por ejemplo, de cuánto sería el gasto que pudiesen tener estas líneas de transporte en cuanto, por ejemplo, al mantenimiento de estos vehículos y al menos cuánto también debería ser el pasaje, como que para poder contribuir y poder tener un balance entre, bueno, lo que debería tener como ingreso un chofer y, bueno, el poder mantener esa unidad de transporte? Ajá. Bueno, les decía que no existe una receta única, porque eso depende, digamos, un gobierno que diga, bueno, mi prioridad va a ser el transporte y yo voy a dar el 70%, voy a brindar el 70% del costo de ese transporte y la gente solamente va a tener que pagar el 30% y esa va a ser la tarifa. Eso, por ejemplo, lo puede decidir un país desarrollado, un país con industria, un país que tiene dinero, digamos. Eso ocurre en la ciudad de París. La tarifa que paga el usuario cuando usa el metro o un autobús en París es realmente el 30%. Hay otros países donde es distinto. Han conseguido distintas formas. En ciudades de América Latina, por ejemplo, ¿qué deciden? Deciden que la flota de autobuses es del Estado, le pertenece al Estado. Y el transportista lo que hace es que la utiliza. Pero casi siempre ese tipo, digamos, una cuestión que también existe cuando se da este tipo de situaciones es que hay mantenimiento de esa flota. Es un tema en el cual nosotros hemos tenido unas experiencias terribles, porque acá en Venezuela, a pesar de que, bueno, fuimos la Venezuela saudita, los años 70, nosotros seguimos comportándonos como si fuéramos Venezuela saudita, a pesar de que no tenemos los ingresos. ¿Por qué? Porque no hacemos mantenimiento. Ustedes, cuando me contactaron, me hablaban, por ejemplo, de los autobuses rojos. Los autobuses rojos, una flotilla que se han adquirido de buenos autobuses, porque no son vehículos de mala calidad, son vehículos de buena calidad. Pero al no hacerles el mantenimiento adecuado, parece que fuesen vehículos desechables porque no se les hace el mantenimiento debido. Y les puedo decir, ahorita vemos los rojos, pero es que era exactamente lo mismo en los años 90
exactamente lo mismo en los años 2000. O sea, en materia de transporte no ha habido un gran cambio, no ha habido, siempre se ha mantenido esa situación. En transporte hay que invertir, pero sobre todo en transporte hay que mantener, eso es importantísimo para poder contar con la infraestructura, obviamente, y el material rodante, los vehículos, para poder tener un buen servicio de transporte. Hemos sido sumamente indisciplinados. Fíjense que nosotros ni siquiera tenemos paradas de transporte público. El usuario quiere que el transportista se pare en cada esquina. Eso es imposible. Es imposible operar en buenas condiciones si no tienes paradas. Es imposible. Use su carro y párese en cada esquina y vea el mantenimiento que le tiene que hacer, empezando por los frenos. Entonces, es como una indisciplina demasiado grande de parte de todos los actores que tienen que ver con el servicio de transporte. En este momento hay algo que además se suma a todo esta situación de desorden. Maracaibo es un ejemplo de ello. Usar vehículos de 5 puestos puede ser patrimonio y todo lo que ustedes quieran, pero eso no es transporte público. Un vehículo con 4 puestos, porque ya el chofer va allí para mover a 4 personas, eso es lo más improductivo que hay en este mundo. Improductivo. Primero, la cantidad de emisiones de gases contaminantes que está emitiendo ese vehículo para mover solamente 5 personas es un mal uso de la infraestructura vial. Y de paso, parándose en cada esquina, o sea, ustedes me dirán, ¿eso es productivo? ¿Que en Maracaibo hace mucho calor? Sí. A lo mejor las paradas tienen que estar más cerca que en otras ciudades, cierto, y tienen que ser paradas con techo también, ok, todo eso es cierto, pero con vehículos más grandes, por favor. Nosotros no podemos seguir con esta cultura de unos vehículos que no son los adecuados. Por otro lado, ¿hasta cuándo vamos a tener o van a seguir existiendo minibuses que son chasis de camión? Eso no es adecuado para cargar personas. Y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que abunda en nuestras ciudades. Existen vehículos especiales para cargar personas, ¿sí? Con unos sistemas de suspensión distintos, de amortiguación distintos. Entonces, digamos que lo que hay en materia de transporte urbano en las ciudades venezolanas es un problema grande y profundo. ¿Que tiene solución? Todo tiene solución. Porque nosotros miramos en ciudades que hace 20 años, 30 años, 40 años, tenían la misma situación que nosotros y que han cambiado. Pero, ¿cómo han cambiado? Bueno, primero se tiene que dar una gran discusión, pero de verdad al calzón quitado. Nosotros no podemos seguir simplemente cada uno de los actores pensando en lo suyo, sin ver lo de los demás. ¿Sí? Sin creer que, o sea, cada quien cree que tiene la razón. No, vamos a hablar a calzón quitado y miren, una vez que decimos eso, bueno, vamos a organizarnos, vamos a montar un plan, vamos a organizarnos y vamos a mantenernos, porque es que esas medidas espasmódicas. Hoy metemos 100 vehículos, y ya después nos olvidamos de hacerle mantenimiento, nos olvidamos de la parada, nos olvidamos. Eso no tiene ningún sentido. No hay una fórmula única. Cada ciudad tiene que conseguir su fórmula.
Maracaibo consigue su fórmula, Maracay consigue su fórmula, Caracas consigue su fórmula, ¿sí? Tenemos un gravísimo problema de gobernabilidad en materia de transporte urbano. Caracas, en un estudio que se hizo hace ya algunos años, 38 instituciones públicas intervienen en materia de transporte y todas mandan y todas deciden y no se ponen de acuerdo. Así no se puede funcionar, así no se puede funcionar. Incluso nosotros hemos tenido momentos en que se decide, por ejemplo, comprar flota que trabaje con gas, pero entonces se sigue dando financiamiento para comprar vehículos que funcionan con gasolina. Eso no tiene sentido. Son políticas que encontradas, no tiene sentido. Profesora, hay un tema que, visto lo que usted nos está explicando y con alguna experiencia de algunas ciudades en las que no hay una fórmula única y como usted lo dice, en América Latina, en el mundo, cada ciudad va encontrando como su fórmula. Nosotros hemos tenido las experiencias del Metrobús, hemos tenido la experiencia del Bus Caracas, hemos tenido la experiencia de los Translara, Transguayana, que son como estas iniciativas, pero sigue dependiendo, tenemos como un sistema de transporte de minoristas. Se sigue imponiendo que una cooperativa de transporte tenga 3 o 4 autobuses y así se va conformando una ciudad en respuestas quizás sobre la demanda de los usuarios y no sobre una planificación. Viendo alguna experiencia, por ejemplo, los bogotanos se quejan mucho de su Transmilenio, pero resolvieron un problema que era el caos de la cantidad de cooperativas de transporte en la ciudad de Bogotá, una ciudad que tiene 10 millones y hoy funciona el Transmilenio, aunque la gente se queja, le ha dado como cierto orden. Y usted mencionaba como algunos sistemas en París, en el caso del metro, en el que el Estado pone una parte y los usuarios ponen otra parte. Visto en Venezuela las particularidades de cada ciudad, ¿cuál cree usted que puede ser la mejor fórmula? ¿Lo privado cooperativo, lo estatal, lo mixto, pero en qué medida? Mira, hay un ejemplo de una ciudad que a mí me digamos que me simpatiza muchísimo, que es el caso de Medellín. ¿Qué ocurre en Medellín? ¿Qué ocurrió en Medellín? ¿O qué está ocurriendo en Medellín? En Medellín reorganizaron el sistema, pero con los mismos transportistas que tenían. Hubo mucha resistencia de parte de algunos transportistas, como tú lo llamas, las cooperativas. Allí lo que hicieron es que las cooperativas las unieron, entonces ya no era una cooperativa de 3 o de 4 o de 5, sino que son como que las fusionaron de acuerdo con el espacio donde prestaban el servicio. Entonces, no sé el número exacto de operadoras, vamos a llamarlo así, de operadoras que ellos tienen, pero si antes tenían 150, ahora tienen 10. 10 es un número manejable y con 10 puedes conseguir aquello que se llama economías de escala para hacer mantenimiento, para comprar, para todos los insumos que requieres para hacer mantenimiento y todo digamos, el equipamiento también, porque montar talleres que atiendan 3 vehículos no tiene sentido. En cambio, montar talleres que atiendan 100, 150 autobuses tiene sentido, ¿sabes? Entonces, y sobre todo ese mantenimiento que es rutinario, que es muy importante. Y en Medellín, si ustedes lo revisan un poco qué es lo que ha pasado, con los mismos transportistas, los transportistas aceptaron prepararse. Nosotros tenemos transportistas que a lo mejor se le pide la licencia de conducir y la tienen vencida.
A lo mejor tenemos transportistas que están manejando y están enfermos, que no pueden ni siquiera manejar, y así por el estilo. Con los mismos transportistas, y si hay que disminuir la parte de transportistas, la cantidad de choferes, digamos, entonces se hizo una reconversión, unos llevan la parte administrativa de la operadora, otros llevan la parte de mecánica, y así. Entonces, puedes comprar distinto, puedes organizarte distinto, y los usuarios tienen que ver, y por supuesto las autoridades o la autoridad clara, definida cuál es la autoridad entonces aporta, y en Medellín ha habido un cambio bien significativo en el servicio de transporte público, ¿sí? Porque es que yo digo que a mí me simpatiza Medellín porque es un cambio en todo el sistema. No es el cambio tipo Transmilenio, que es que por los grandes corredores va a pasar esto y por las calles que están alrededor sigue ocurriendo el mismo desastre y la cantidad de busetas por todos lados. No, Medellín fue todo el sistema, todo el sistema. Es un cambio más profundo, es un cambio más significativo. Y claro, ahora mismo los mismos transportistas, pero con ayuda, por supuesto, del Estado y con la coparticipación de los usuarios, tienen un sistema que les sirve mucho más a la ciudadanía y a la ciudad de lo que tenían antes. Bueno, profesora, en esta oportunidad, bueno, quería preguntarle, volviendo acá a nuestro país, ¿cuál sería entonces esos principales estándares de calidad que debería tener el sistema de transporte o en sí en lo organizacional para que pueda funcionar de manera correcta? Bueno, hay que organizarlo de una forma distinta, no por vehículo, dueño de vehículo, sino que tiene que ser organizaciones operadoras con una cantidad de vehículos que permita tener economías de escala, disfrutar de economías de escala. Habría que tener rutas donde se necesiten, habría que tener paradas definidas y que se respeten, no en cualquier parte. Habría que tener unidades apropiadas para prestar ese servicio. Habría que tener algún tipo de apoyo para el financiamiento de adquisición de vehículos, pero no a una persona, sino a esas organizaciones operadoras más grandes. Habría que tener talleres de mantenimiento para esos vehículos. Habría que tener organismos o instituciones de, digamos, vamos a llamarlo cogobierno. Cogobierno, ¿por qué? Porque los usuarios también tienen que decir, expresar cuáles son sus necesidades, hasta dónde puede cubrir. Y en ese cogobierno, las autoridades entonces mirar y que se mantenga en el tiempo, no seguir usando autobuses como si fuesen desechables. No son desechables. Usted va a Buenos Aires y observa en las calles autobuses de 1940. La carrocería es de 1940, es de 1950, pero obviamente el motor se lo han hecho N veces. ¿Me explico? Entonces, mantenerse en el tiempo, tener todo ese tratamiento de flotilla para la adquisición, para el mantenimiento, para todo lo que se necesite. Hay que ponerse de acuerdo para poder tener un sistema de transporte público distinto. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes? Todos los involucrados, los usuarios, las autoridades y los transportistas. Yo creo que la receta es esa.
definir qué se quiere, cómo se quiere y comenzar, pero no quedarse a mitad de camino, ¿no? Porque entonces es volver a hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora.